Hola, vaya en primer lugar un saludo cordial a todos los que puedan ver este video con mi deseo de que se encuentren bien corporal y espiritualmente. Continuando con el ciclo de formación del año 2022, me corresponde hoy presentarles a ustedes una de las parábolas que seguramente hemos escuchado muchas veces. La parábola del sembrador. Intentaré entonces, dentro del tiempo que disponemos, ahondar quizás un poco más en cada uno de los aspectos más relevantes de las enseñanzas que Jesús quiso dejarnos en esta parábola. Esta parábola aparece en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo capítulo 13, del versículo 3 al 9, en Marcos capítulo 4, versículos 3 al 9, y en San Lucas capítulo 8, versículos 5 al 8. Y tanto en el enunciado como en la explicación, el contenido es bastante coincidente. Leeré a continuación el texto de San Marcos y la explicación de San Lucas, para incluir un leve matiz ilustrativo. La parábola dice: escuchen, salió el sembrador a sembrar, y ocurrió que al echar la semilla, parte cayó en el camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotó pronto por no ser hondo el suelo, pero cuando salió el sol se agostó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos y la ahogaron y no dio frutos. Y la otra cayó en tierra buena y comenzó a dar fruto, crecía y se desarrollaba y producía el 30 por 1, el 60 por 1 y el 100 por 1. Ahora veamos la explicación a esta parábola que el propio Jesús nos da según San Lucas. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son aquellos que han oído, pero viene luego el diablo y se lleva la palabra de su corazón. No sea que creyendo se salven. Los que están sobre el pedregal son aquellos que cuando oyen, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Estos creen durante algún tiempo, pero a la hora de la tentación se vuelven atrás. Lo que cayó entre espinos son los que oyeron, pero en su caminar se ahogan a causa de las preocupaciones, las riquezas y placeres de la vida, y no llegan a dar fruto. Y lo que cayó en tierra buena son los que oyen la palabra con un corazón bueno y generoso, la conservan y dan fruto mediante la perseverancia. Como sabemos, esta parábola, si bien fue dirigida a oyentes en la Palestina del siglo I, es también válida para todos los que la han oído, oyen y oirán esta enseñanza de Jesucristo. Es decir, para todos nosotros. Veamos pues uno a uno los obstáculos que debe enfrentar el hombre para que dé fruto la semilla del mensaje evangélico. En primer lugar, está la semilla comida por los pájaros. Cabe comentar que en el Antiguo Testamento no hay referencia a que los pájaros simbolicen al demonio. Solo se trata aquí de una comparación para hacernos ver que el obstáculo viene de afuera y no de la tierra donde se siembra. Jesús acude a esta comparación porque todos saben que los pájaros han sido un enemigo importante en toda siembra, hasta hoy. Nos podemos preguntar entonces,
¿cómo se las ingenia el demonio para destruir la siembra divina? Aquí sí que sirve para ilustrar la respuesta a esta pregunta recurrir al Antiguo Testamento en el libro del Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 5, donde se relata la primera tentación del hombre a Satanás. La serpiente dijo a la mujer: ¿de modo que les ha mandado Dios que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos ha mandado: no coman ni toquen el fruto del árbol que está en medio del jardín, pues morirán. La serpiente dijo a la mujer: no morirán de modo alguno. Es que Dios sabe que el día que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Como nos podremos dar cuenta, el centro de este mensaje es lo que intenta sembrar el demonio en el hombre, es decir, la desconfianza en Dios. Porque él sabe que Dios como creador es quien establece qué está bien y qué está mal en la conducta de sus criaturas. Por eso Satanás, disfrazado muchas veces, de muchas maneras, tergiversa esto, intentando que lo que Dios ha dado para el bien del hombre se transforme en una limitación de su libertad. De este modo, si el hombre prescinde de Dios y de su ley, tendrá abierto un mundo de posibilidades, sin que nadie le imponga a nadie desde fuera, o sea, de Dios. Serán como dioses, les dice el demonio. De esta forma entró el mal del hombre al mundo. Pero lo cierto es que ha seguido entrando de la misma forma. Basta ver lo ocurrido en el siglo XIX con las ideologías que proclamaban la emancipación de Dios por parte del hombre. Tenemos como ejemplos el nihilismo de Nietzsche y el comunismo de Marx, que llevaron a millones de personas a la muerte en aras de esa nueva humanidad liberada. Pero el hombre no aprende o no escarmienta. Y así es como en Occidente surge una ideología con similares premisas, aunque ahora más individualista: la dictadura del relativismo, donde no hay valores absolutos y quien los defiende es tratado como fundamentalista. También acude a ir creando esta desconfianza en Dios otras manifestaciones, como la de ver en la religión solo la ley, como una imposición que coarta nuestra libertad, sin percibir, ante todo, el don de Dios y la promesa de vida eterna. Así también se aprovechan de los malos ejemplos que ha habido en la Iglesia para crear una desconfianza generalizada, azuzada por una hábil propaganda de quienes pretenden quitar a Dios de nuestra vida, para afirmar así al hombre, es decir, su capacidad de decidir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Así actúa el diablo, como nos lo dice San Lucas en la explicación de la parábola, y se lleva la palabra de su corazón. Como los pájaros, a la orilla del camino se comen la semilla. Veamos ahora qué pasa con la semilla caída en terreno pedregoso. Dice el texto evangélico que brotó pronto, pero luego se secó porque no tenía raíz. Lo que quiere decir es que lo que falta en este caso es la fortaleza, es decir, la raíz que soporta la planta, y la planta somos nosotros. Los tres evangelistas coinciden en que la palabra divina es recibida con alegría, porque el ideal cristiano es realmente entusiasmante.
Esta alegría inicial que nos menciona la parábola la podríamos comparar con el enamoramiento que precede al matrimonio, que todos los casados hemos vivido de alguna manera, que nos llena el corazón de un sentimiento alegre, pero más tarde ese entusiasmo inicial va dando paso a un amor más profundo, con el que se deben y pueden sobrellevar las dificultades propias de la vida conyugal y familiar. Es más, podríamos decir que ese amor se aquilata ante las dificultades, y quien espera que ese enamoramiento sea para siempre puede sufrir una gran decepción. ¿No es esa acaso una de las principales causas de rupturas matrimoniales? San Lucas nos dice en la explicación de esta parábola: estos creen durante algún tiempo, pero luego viene la tentación y vuelven atrás. Según algunos expertos, en el lenguaje de la época de Jesús, la palabra tentación solía tener un significado más amplio que el que le damos actualmente. En el fondo era poner a prueba. En la explicación de la parábola que aparece en San Mateo, en cambio, en el capítulo 13, versículo 21, se señala con más precisión, comillas, es inconstante y al venir una tribulación o persecución a causa de la palabra, enseguida tropieza y cae. Podríamos encontrar muchos casos en la sociedad actual, y por qué no en personas cercanas a nosotros, que caen en esta tentación. Bastaría con mencionar las exigencias que nos pone el seguimiento de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nos lo dice San Marcos en el capítulo 8, versículo 34. Por eso quizás hoy no faltan quienes quisieran un cristianismo más fácil de vivir, sin dificultades, e incluso le piden a la Iglesia que afloje su exigencia moral para, comillas, adaptarse al hombre moderno. En circunstancias que es el hombre moderno, como el de cualquier época, el que tiene que adaptarse al mensaje de Jesús. Conscientes de ello y de nuestra fragilidad, deberíamos recurrir siempre a la ayuda del Sagrado Corazón de Jesús para perseverar en nuestros deberes cristianos. Léase cumplimiento de los mandamientos, seguir las enseñanzas de las bienaventuranzas, en fin, para que la palabra de Dios eche raíces en lo más profundo de nuestro corazón y nos dé la fortaleza para hacer la vida. Veamos finalmente el último de los obstáculos de la siembra. Otra parte cayó entre espinos y la ahogaron y no dio frutos. Podríamos resumir este obstáculo en una sola palabra: destemplanza. Esta consiste en el exagerado o desmedido apego a las cosas agradables de este mundo. Para favorecer la comprensión de este mensaje, quizás sea bueno desglosar este concepto en tres palabras: las riquezas, las preocupaciones y los placeres. Estos son los espinos entre los que a veces cae la semilla, es decir, la palabra de Dios. Abordemos primero las riquezas, precisando desde ya que el mal no está en las riquezas mismas, sino en su deseo desordenado, es decir, en la avaricia. Este es un tema recurrente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y quizás una de las sentencias más conocidas de Jesús es la que nos relata Mateo en el capítulo 6, versículo 24, y que leo en forma abreviada. Nadie puede servir a dos señores. No pueden servir a Dios y a las riquezas. El tema aquí
es que el afán por el dinero se apodera de muchos corazones, ocupando el lugar que debería tener Dios. San Pablo, en Carta a los Colosenses, capítulo 3, 5, menciona varios pecados, y entre ellos, al referirse a la avaricia, la caracteriza como una idolatría. Ahora bien, sería quizás un poco ingenuo caracterizar la avaricia solo con el ejemplo típico del viejo mañoso que cuenta con fruición sus monedas antes de acostarse, pues frecuentemente nos enfrentamos en nuestra sociedad a hechos cotidianos tales como cuando algunos papás le compran a sus hijos la mochila escolar más cara para que no sea menos que nadie. Cuando compramos más de lo necesario o de lo que teníamos previsto al ir al supermercado. Es decir, cuando no tenemos la templanza de evitar un gasto superfluo. Cuando nos da rabia si alguien que entró después que nosotros a la empresa donde trabajamos gana más. Bueno, cuidado, porque si estas cosas llegan a ocurrir en cada uno de nosotros, tendremos que admitir que la avaricia tiene al menos un pie puesto en nuestra alma. Y ojo, la avaricia no es solo un vicio de ricos, pues la excesiva preocupación por lo material es también un vicio de pobres. No se trata pues de no preocuparse de lo necesario, sino de no caer en excesos que nos ahoguen, como los espinos a la semilla. En este desglose que estamos haciendo a la destemplanza, las preocupaciones de este mundo son quizá uno de los temas más difíciles de asimilar de la predicación evangélica. Para adentrarnos en el tema puede servirnos recordar lo que Jesús nos dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Por eso les digo, no estén preocupados por su vida, qué van a comer, o por el cuerpo, con qué se van a vestir. ¿Es que no vale más la vida que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran ni siegan, ni almacenan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Es que no valen mucho más ustedes que ellas? La verdad es que aquí el Señor se está refiriendo a necesidades elementales de la existencia humana. Por lo que podríamos preguntarnos, ¿no es razonable preocuparse? La respuesta es sí. Pero lo importante es que por difícil que sea una situación determinada que tengamos que afrontar, no debemos dejar que nos absorba. No debemos perder de vista que somos hijos de Dios y descansar siempre en la providencia divina, evitando así que el miedo termine por asfixiar el mensaje evangélico. Puede parecer dura esta doctrina o una crueldad incluso hacia los pobres, pero no es así. De hecho, suelen ser los pobres los que con más facilidad la viven. Y por su parte, no es difícil comprobar que cuando más se tiene, más miedo hay a perderlo. Nos queda referirnos al tercer elemento en este desglose a la destemplanza, los placeres. Cabe señalar también en este aspecto que el placer en sí mismo no es malo, pero el abuso es el que hace daño. Daño que no solo puede ser moral, sino muchas veces puede llegar a lo patológico. El alcoholismo, las drogas, las ludopatías, el despilfarro, etc. Quien pone su corazón, su razón de vivir en el alcoholismo, en el disfrute del placer, suele hacer caso omiso al mensaje de Jesús. Es importante reconocer que el orgullo humano muchas veces impide reconocer que se está cayendo
en las redes de un vicio. Pero con la ayuda divina, el propio empeño y la ayuda de otras personas, hasta el peor de los vicios se puede recuperar. Con la ayuda divina. No hay que cansarse si uno está siendo azotado por un vicio, de rezar y rezar y rezar. La idea entonces es que seamos valientes para huir a tiempo de las garras del placer obsesivo, para que éstos no se conviertan en un obstáculo y así la semilla pueda dar fruto. Ojalá el 30, el 60 o el 100 por 1. Esperando que el contenido de este video les ayude al menos a reflexionar sobre nuestra vida en Cristo, les invito a ver el próximo capítulo donde se abordará otra parábola de Jesús. Me despido deseándoles buena salud y pidiéndoles que sigan cuidándose. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.